Hola, buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. El día de hoy, viernes 30 de agosto del año 2024. Meditemos un poco sobre una vida conforme a la palabra de Dios. El cristianismo es puramente práctico. Y basándonos en la carta de Santiago, capítulos 1, del 20 al 33, nos va a hablar de este asunto de esa esa religión práctica, muy práctica. Después de que nos ha mostrado cuán peligroso es prestar oídos a las tentaciones de Satanás, Santiago ahora nos muestra cuán peligroso es no prestar oídos a los llamamientos de Dios. Por eso empieza, y bueno, más bien ya nos ha dicho que somos primicias. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahora ahí nos declara que nosotros hemos tenido un nacimiento espiritual por medio de la palabra, por medio de la fe. Entonces nos dice que debemos vivir según la palabra de Dios. Ya sea que nos llegue por escrita o hablada, dicha palabra ha sido plantada en nuestros corazones y puede salvarnos, pero tiene que ser una vida práctica entonces. Y por esto dice eh, Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago es muy directo, para que no queden dudas de lo que dice, explica qué hacer y qué cosas no hacer. Tome nota de esto, dice, y qué deberíamos hacer. Por medio de un paralelismo típicamente semítico, él expresa este proverbio. Sea cada uno pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para irarse. Y aquí el asunto es que escuchar es un arte muy difícil de dominar, porque significa que nos tenemos que centrar con un interés intenso en la persona que está hablando. Escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Por eso dicen, tenemos dos orejas y tenemos una sola boca. Escuchar es amar al prójimo como a uno mismo. Así que entonces cuando lo escuchamos vamos a entender sus preocupaciones, sus problemas y son muy importantes como para ser escuchados. Y entonces Santiago dice que debemos ser tardos para hablar. Y no nos está diciendo que hagamos un voto de silencio. No, él más bien desea que seamos sabios al hablar. Más adelante nos va a hablar precisamente de la sabiduría. Y aquí encontramos pues que hay muchos proverbios acerca de la lengua, acerca del hablar, y hay proverbios judíos equivalentes a lo que Santiago nos está enseñando. Hablar poco y hacer mucho. Esto es atinado que los sabios guarden silencio y mucho más que lo hagan los necios. También Proverbios dice, hasta el necio si calla se le tiene por sabio. Proverbios 17:28. Salomón dijo algo parecido también en este proverbio. Cuando las palabras son muchas, no estará ausente el pecado, pero quien reprime su lengua es sabio. Y como decía mi abuelita, oír, ver y callar. Oye dos veces y habla solamente una. O como decimos también aquí en México, calladito te ves más bonito. Luego también explica un poquito el asunto de cuando a uno habla mucho, cuando uno habla de manera irrespetuosa, irresponsable, es que hay algo muy dentro de nuestro corazón. Y entonces está hablando de la ira, por eso dice, ay, sé tardo para irarte, tardo para irarte. O sea, piénsalo bien, no te enojes, no seas de mecha corta, como decimos, ¿no? Y Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26. Así que el asunto de la ira nos explica Santiago que la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. O sea, la ira estorba nuestras oraciones.
no promovemos a Cristo con la ira y entonces le damos oportunidad al diablo. Ujú. Y luego también nos sigue diciendo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y aquí nos enseña que nos está dando un mandamiento: despójense de toda inmundicia moral. Y entonces podemos decir de toda impureza moral. Y luego también nos sigue diciendo que vamos a tener un buen resultado, porque la palabra de Dios, fielmente proclamada y escuchada con atención, puede salvar a quien la oye. Dicha palabra tiene el poder de transformar vidas, porque es viva y activa. Y recordamos que el Espíritu Santo usa la palabra para presentar el Evangelio a las personas y que las personas lo vayan escuchando adecuadamente y entonces llegan a creer en el Señor Jesucristo. Hebreos lo dice de otra manera, pero también muy fuerte, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo dice en Hebreos 4:12. Así que, bueno, el asunto de las palabras ahora nos dice que escuchemos obedientemente. Dice el versículo 22 al 25, los versículos 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. O sea, aquí nos está dando un mandamiento directo. No se limiten a escuchar, hagan lo que la palabra de Dios dice. Y por eso decíamos que la fe cristiana siempre es activa, siempre se encuentra en un marcado contraste con otras religiones que promueven la meditación y la inactividad generalizada y estate ahí meditando. No, aquí el cristianismo es más importante el amor al prójimo, más importante lo que hacemos, que estemos apegados a la palabra. Por eso también Juan decía en su primera carta, queridos hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con acciones y de verdad. Primera de Juan 3:18. Así que para que nos quede claro, Santiago pone un ejemplo, el ejemplo del espejo. Y podríamos decir que una fotografía, pues si se toma bien la fotografía y todo, pues nos dice mucho de nosotros mismos. Pero un espejo, cuando nos vemos diariamente, hoy nos vemos diariamente, quizá cuando se escribió esto no era tan diario, pero de todos modos los espejos ahora son parte de nuestra vida. En aquel tiempo dicen que pues era un metal nada más pulido y entonces se ponían así en la mesa y entonces se tenían que agachar para ver más o menos cómo estaba uno, ¿verdad? Había un pobre reflejo de sí mismo. Pero ahora hay espejos, pero nítidos totalmente. Y hasta hay mujeres que tienen un espejo con aumento para ver las pequeñas imperfecciones de la piel. Y yo les digo, no, yo no me acerco a ese porque se me, me voy a dar cuenta que estoy muy feo y voy a darme cuenta de todas las imperfecciones que tengo, mejor ni me acerco. Así, el que escucha la palabra de Dios ve cómo es su vida y hay gente que no quiere cambiar a pesar de lo que dice la palabra, porque nos está señalando cómo somos, qué tenemos adentro. Así, el espejo, pues es un objeto utilizado para reflejar la apariencia externa de la persona, pero la palabra confronta al hombre internamente y exige una respuesta. Y sigue diciendo Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, hay gente
piensa que está muy bien porque asiste a los cultos de una iglesia cristiana y pues quiere ayudar, ora, se siente muy religioso, pero Santiago le dice, mire, esas son actividades que pueden no ser más que gestos externos. Eso es formalismo. No no está hablando de lo que hay dentro de tu corazón. Por eso, cuídate, cuídate. Y luego dice, y sin embargo no refleja su lengua, entonces, pues esa religión es vana. Se engaña a sí mismo. Y esta es la tercera vez que Santiago le dice a los lectores que no deben engañarse a sí mismos. La religión que Dios nuestro Padre acepta como pura y sin mancha, y aquí dice, habla de nuestro Padre porque por el concepto de familia en la iglesia, pues somos los hijos de Dios porque Él es nuestro Padre. Así que entonces el Padre espera que nosotros tengamos respeto y amor por Él y por los hermanos. Por eso está hablando de ese aspecto dominante de la religión. Dios es amor, Dios nos da ejemplo y quiere que nosotros amemos también a nuestro prójimo. Pero también dice que la religión es que guardarse de la contaminación del mundo y también es cuidar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Son cosas muy prácticas. Nos da ese ejemplo de las circunstancias y condiciones sociales de su tiempo y nosotros también hoy podemos hacer eso. Si nos creemos religiosos, creemos que hay cambio en nuestro corazón, creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que cuidar a los huérfanos, a las viudas, a los que están sufriendo y guardarnos de la contaminación del mundo. O sea, guardarnos de que no nos esté contaminando todo el mal que está a nuestro alrededor. El mundo es todo lo que nos rodea que no toma en cuenta a Dios. Así que, mi querido hermano, ¿cómo practicas tu vida cristiana? ¿Cómo practicas tu religión? Usa el espejo del alma que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente emisión